El tema que vamos a ver ahora es el ataque descubierto. En realidad, el ataque descubierto tiene relación con la clavada real, solamente que entre la pieza que está clavando, como en la clavada real, y la pieza atacada, que está detrás de esa pieza clavada, está una pieza que en vez de ser del contrario es nuestra. Entonces, podemos ver en este ejemplo el tema, ¿no es cierto? Nosotros vemos que el alfil de C2 y la dama de D3 atacan indirectamente el punto H7 para dar jaque mate, pero hay una pieza que se interpone, que es nuestra. Así que nosotros no tenemos que eliminar una pieza del rival, todo lo contrario. Tenemos que tratar de colocar una pieza nuestra en un lugar que realmente haga daño, que cree una amenaza. Por eso la jugada que aquí sería la solución, y que ustedes seguramente la estarán viendo, es torre E7. Con esta jugada, ¿qué hacemos? Descubrimos esa pieza nuestra que nos estaba evitando poder desarrollar la amenaza, y amenazamos a su vez la dama con la torre. Es decir, que aquí ya el negro perdería o la dama o recibiría mate. Entonces, para seguir con este ejemplo, podemos ver una partida que es bastante conocida, es el mate del legal, que la partida comienza de la siguiente manera. Ustedes tienen que pensar generalmente que lo que nosotros estamos viendo de ajedrez son temas que muchas veces ustedes dicen, bueno, pero yo tengo amigos míos que tienen más elo, más ranking que yo, que juegan muy bien y no conocen este tipo de cosas. Entonces, lógicamente, es como en la música también, las personas que tocan de oído tienen una fuerza práctica muy buena en el ajedrez, o tienen una práctica bastante desarrollada en lo que puede ser guitarra, piano o demás, pero le faltan los elementos técnicos para poder desarrollarse. Ustedes lo que están haciendo es empezando todo este camino de desarrollo técnico, que va a cambiar un poco lo que va a ser la forma de pensar. Es decir, ustedes con el tiempo van a poder desarrollar las ideas que el otro, por las limitaciones que tiene de falta de conocimiento, va a ser difícil que pueda desarrollar. Es decir, va a llegar hasta cierto nivel, su capacidad autodidáctica va a llegar a cierto nivel, pero lógicamente en ese punto se va a quedar. Vamos a ver, por ejemplo, el ejemplo que hablábamos, E4, E5. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado las ideas que lleva cada una de estas jugadas? Caballo F3, y ahora el negro juega D6. D6, una jugada que es normal, se puede jugar, da espacio a las blancas, pero tampoco se puede considerar un error. Entonces, alfil C4, y el negro, en vez de intentar desarrollar piezas, que es lo que necesita en este momento, ¿no? Tiene el flanco de rey, que de pronto podría desarrollarlo con caballo F6 o con alfil E7 y caballo F6, o con caballo D7 para entrar en una defensa fílido, demás, hace G6. Entonces, nuevamente una jugada de peón. ¿Y cuál es la idea de esa jugada? Colocar el alfil en G7 de pronto. Pero el alfil en G7 también tiene un problema, que frente a él se encuentra con un peón propio que va a ser una limitación para poder desarrollar su juego. Entonces, las blancas juegan caballo C3, siguen con lo que es el desarrollo, y las negras nuevamente primero juegan D6 para sostener el centro, después juegan G6 para sacar el alfil por G7, pero ahora juegan alfil G4 para clavar el caballo. Quiere decir que si nosotros miramos un poco con los conocimientos que fuimos adquiriendo en estos días o en estas clases, podemos ver que hay falta de coherencia un poco en todo lo que está jugando el negro. ¿Por qué? Porque si movemos el peón G para sacar el alfil y después sacamos el otro alfil, es un poco como que estamos jugando a la deriva, sin un plan concreto de desarrollo de piezas. Entonces, caballo por E5.
automáticamente sacamos la pieza que en estos momentos nos impedía poder desarrollar nuestro plan. Las negras juegan alfil por dama, porque indudablemente no contestan nuevamente a las preguntas que se tienen que hacer, qué hizo, qué amenaza y qué puede hacer. Entonces reciben el castigo natural, que es alfil por F7 jaque, única rey E7 y caballo D5 jaque mate. Quiere decir que ustedes ven lo que es el valor relativo de las piezas. Tenemos la torre, tenemos la dama, tenemos el alfil, tenemos los dos caballos, tenemos la otra torre desarrollada, pero la otra torre en H8, pero en realidad no hemos podido parar el ataque. ¿Por qué? Porque las blancas tienen todas sus piezas jugando, activas, a pesar de tener la dama de menos. Entonces vamos a llevar todo esto a lo que podría ser una partida un poquitito más larga, donde aparece también este tipo de situación. La partida es una partida jugada en 1949, no tienen muchas veces que ser jugadores que sean de renombre internacional o conocidos, porque lo que nos interesa fundamentalmente es el tema táctico, la idea, para que después nosotros podamos organizarla o tratar de llevarla a la práctica en una partida que nos toque jugar. Entonces, D4, D5. Es decir, la misma idea que E4 y E5 es con el peón dama. ¿Cuál es la idea? Desarrolla primero el peón dama, trata de jugar también peón 4 rey, el negro se lo evita con D5 y ahora E3. E3 es una forma antigua de jugar, algunos jugadores lo juegan, es prácticamente un esquema. No es una forma muy interesante para jugar con blancas, pero tiene que jugar con cuidado las negras, porque el blanco puede desarrollar planes que pueden ser importantes también. ¿Cuál es el problema de las blancas? El mismo que tenía el negro cuando jugaba D6 contra peón rey, y es el alfil de casillas negras que le va a quedar malo, le va a quedar sin juego. Por otra parte, ¿se acuerdan que habíamos hablado ya con la partida de capa blanca que cuando nosotros avanzamos un peón central, por ejemplo, o avanzamos un peón, dejamos debilitadas las casillas que están al lado? Así que el blanco ha debilitado las casillas C4 y E4, y el negro con su jugada ha debilitado las casillas E5 y C5. Veremos que en esta partida puede tener una trascendencia. Entonces, el negro sigue con su desarrollo normal, caballo F6, alfil D3, que se hace generalmente para cubrir ¿qué cosa? Las debilidades de la posición, y ese alfil, de alguna manera, lo que busca es poder desarrollar un ataque en el flanco de rey de las piezas negras. Las blancas han jugado alfil D3, las negras contestan con E6. Después de esta respuesta, las negras lógicamente ya tienen el alfil también malo de casillas blancas. El blanco juega F4. F4 es una estructura de lo que sería con negras una defensa holandesa. En realidad este plan se jugó en los primeros años de 1900, y la idea justamente es jugar caballo F3 y tratar de fortalecer rápidamente la casilla E5, porque acuérdense que una vez que jugó D5, la casilla que está al lado es E5, que está débil, y podemos aprovechar para colocarla con un caballo. ¿Se podría haber colocado el caballo directamente en F3? Sí, se podría haber colocado, pero a la captura hubiéramos tenido que tomar de peón D. Lo que quiere el blanco es tomar con el peón F, para de pronto quitar ese caballo de F6 que defiende la posición de H7, abrir la columna potencialmente que se puede abrir, que es la columna F, y poder atacar con piezas inmediatamente en el flanco de rey. Entonces las negras siguen con su idea normal, no se dan cuenta que el enemigo lo tienen en casa, porque el enemigo es el alfil de casillas blancas. Entonces tienen que tratar de anular la acción de ese alfil, que puede ser muy importante. Por esa razón, una jugada como B6 y alfil A6 podía ser posible, tratando de cambiar ese alfil
de casillas blancas y evitando así lo que es la energía que tiene la posición negra, dejándole solamente el alfil de casillas negras, que es el alfil malo. Pero no han jugado eso, han jugado caballo BD7, con lo que ahora la jugada de las blancas es caballo D2, y la jugada caballo D2 responde a una idea. Si yo hubiera jugado caballo F3 directo, el negro tal vez podría haber tratado de tapar ese hueco que yo tengo en E4 con caballo E4. Caballo D2 lo que hace es evitar que el caballo negro pueda colocarse en esa casilla y de alguna manera dejar firme y bien ubicado el alfil en D3. Entonces, C5. Está claro que si quiero iniciar un ataque, una de las premisas que tengo que tener siempre en cuenta es que no puedo o no debo abrir la posición, porque si por un lado quiero atacar por el flanco de rey, por otro lado quiero abrir la posición en el centro, son planes que se contraponen el uno con el otro. Entonces, por esa razón, lo que tiene que hacer el blanco es sostener ese centro que tiene con todas sus fuerzas. Por esa razón, la jugada C3 lo que va a buscar es sostener ese centro. C por D4 es una jugada normalmente que no es la mejor, porque hay que tratar de no liquidar el centro tan rápido, sino que es mejor mantener una tensión en el centro que impida desarrollarse con más normalidad a las blancas. Las blancas en estos momentos ya no tienen problemas, porque ¿cuál es la amenaza de las negras? Ninguna. Entonces, ¿de qué peón debemos tomar? Y entonces aquí es útil mirar que nosotros tenemos un alfil en C1 y ese alfil de C1 necesita espacio para poder jugar, y el espacio de ese alfil estaba recortado en cierto modo por el caballo de D2 y por el peón de E3. Por esa razón, la captura del peón rey nos permite que el alfil tenga más espacio, y por otra parte no abrimos la columna C que está en el flanco de dama, porque si nosotros dominamos el centro y queremos atacar el flanco de rey, ¿cuál va a ser el contraataque natural que puede querer hacer el negro en el flanco de dama? Si nosotros abrimos una columna, es como que le estamos dando una opción que en estos momentos no tiene, de ataque. Entonces, alfil E7, siguen las jugadas naturales, caballo G, F3, ya tenemos controlada la entrada del caballo, ahora podemos desarrollar nuestro caballo sin ningún problema. Y B6. B6, lógicamente, dice, tengo una pieza mal, quiero ponerla en juego, pero un poco, si miran la posición, se van a dar cuenta de que cuál es el plan que lleva aquí el negro. No tiene rupturas. La de B5 y B4 hubiera sido una ruptura, tratar de romper en el flanco de dama, pero después de B6, esa opción se hace difícil. Y sacar el alfil en B7, sí, saco una pieza a B7 para tratar de seguramente de colocar el caballo en E4. Entonces, pero eso es fácilmente evitable con dama E2 por parte de las blancas. Así que la posición negra no tiene un futuro muy, muy agradable. Caballo E5. Caballo E5 y ahora nuevamente un problema para el negro. Está amenazando la casilla C6, pero en realidad ese caballo ya hace daño con el solo hecho de estar ahí. Está molestando a la posición, ¿no? Muchas veces decimos que, bueno, no me amenaza nada, pero si nos va cayendo una gota de agua permanentemente en la cabeza, llega un punto que realmente nos hace daño, ¿no? Y esto es más o menos así. El caballo en E5 es como una gota de agua que cae permanentemente, por la cantidad de amenazas que puede generar. Acuérdense lo que hablábamos en el tema anterior sobre las casillas conjugadas. Todos los temas y todas las posibilidades que brindaría el caballo en G6, en F7, en D7, en C6 para el jugador de negras. Entonces, por esa razón, para el jugador de blancas, por esa razón, aquí empieza el blanco a tener una iniciativa bastante consistente. El negro elige nuevamente un camino que no es el más correcto. ¿Por qué? Porque prácticamente define ya todo lo que va a ser la partida para las blancas. Juega caballo por E5. Elimina piezas.
Por un lado habíamos hablado que cuando estábamos inferior y con una estructura más limitada, el cambio de piezas era bueno, pero lógicamente siempre tenemos que hacer atención de qué forma lo hacemos, ¿no? Ahora habíamos hablado ya que la idea de las blancas era indudablemente atacar en el flanco de rey, y lo que buscaban era colocar una cuña, un peón en 5 rey. ¿Para qué? Para quitar al caballo defensor de F6 y así tener todos esos peones que están delante de lo que se supone donde va a enrocar el rey, el negro, para poder atacar, ¿no? Débiles para poder atacar el blanco. Entonces F por E5, entonces caballo D7, y ahora enroque corto, porque primero estamos desarrollando y por otro lado estamos empezando a crear amenazas sobre el punto F7, es decir, si no me enroco con negras, cuidado, porque de pronto pueden empezar a aparecer jugadas como dama H5, dama G4, inclusive potencialmente algún sacrificio que se pueda llegar a realizar en F7. Entonces A5. A5 está claro que lo que quiere a toda costa el negro es cambiar el alfil de casillas blancas, ahora. Es decir, lo pudo haber intentado antes cuando tenía el caballo en B8 y que hubiera sido una ganancia de tiempo, pero ahora las cosas ya están definidas porque el alfil es una pieza muy agresiva, la torre es una pieza muy agresiva sobre F7 y ahora se suma la dama a G4 y ya prácticamente todos los peones que están del lado del rey están siendo amenazados de alguna manera. Fíjense también que este es un tema que vamos a ver más adelante, cuando tengamos que ver cómo se tiene que atacar un enroque corto. Vamos a ver que uno de los puntos fundamentales no es solamente atacar los peones que están en F7, G7 y H7, sino que debemos controlar las casillas que están delante de los peones. Y si miramos, aquí tenemos indirectamente un control sobre H6 por el alfil que puede venir de C1. Tenemos G6 y H7 por el alfil y la dama en G6 también. Tenemos el punto F6 y F7 controlados. Quiere decir que las debilidades sobre el enroque son ya bastante elocuentes, ¿no? Aquí G6 se defiende, pero al defenderse y mover un peón, ¿qué está haciendo? Como habíamos hablado, debilita las casillas que están al lado del peón. Quiere decir que si ahora tendríamos que atacar al jugador de negras, ¿por dónde podríamos entrar? Por esas casillas justamente que quedaron debilitadas, que quedaron flojas, ¿no es cierto? Entonces, alfil C2, que en realidad es una jugada nuevamente profiláctica, ¿no? Porque lo que quiere hacer es evitar que le puedan cambiar el alfil de blancas, que todavía puede tener energía sobre el flanco de rey. Por otra parte, si el alfil se coloca en A6, puedo jugar torre F3 o torre F2, mejor. Y con esa jugada yo lo que estoy haciendo es simplemente quitándome de la diagonal del alfil, ¿no? En F3 hubiera sido malo porque tiene alfil E2, que es la opción que busca. Pero con torre F2 hubiera quedado todo evitado. Entonces, juega alfil G5. Alfil G5 y ahora fíjense, trata de cambiar el alfil de casillas negras. ¿Qué les parece a ustedes que es el alfil de casillas negras? El alfil de casillas negras, las piezas juegan de acuerdo a la estructura de peones. Y si nosotros nos basamos en la estructura de peones centrales, vamos a ver que los peones centrales de las negras están en E6 y en D5. Eso significa que el alfil bueno es el alfil de casillas negras. ¿Por qué? Porque controla las debilidades que puede existir en la posición. F6, E7, D6, H6. Entonces, todas esas debilidades que se han creado, él con alfil G5 está un poco entregándolas. Y entonces aparece una jugada que, si bien no es como habíamos hablado anteriormente, una jugada directa que pueda ganar,
es sí una variante que técnicamente deja prácticamente sin defensa, ¿no? Caballo C4. Entonces ahora, claro, lógicamente están amenazando caballo D6 jaque y torre por F7. Empiezan a sufrir las piezas que los peones que estaban debilitados, ¿no? Y las piezas débiles. Entonces D por C4 y ahora alfil por G4. Alfil por G5, perdón. Entonces con alfil por G5 ahora ya que tenemos todo el control de las casillas negras, tenemos un rey que está en el centro del tablero, tenemos la dama que no puede crear ningún tipo de amenaza, ¿no es cierto? Entonces automáticamente aparece dama C7 y ahora torre por F7, porque ahora es la destrucción del enroque de las negras automático, ¿no? Ese rey en el centro tenía que tener algún tipo de castigo. Entonces ahora el remate es bastante preciso. Rey por F7. Ahora la única torre que nos faltaba poner en juego entra en juego, torre F1 jaque. Rey G7, porque ya que si nos vamos a E8 nos comen dama por E6 y nos dan jaque mate. Más o menos parecido a lo que nos pasa si jugamos rey G8. Así que rey G7 trata de alguna manera, liberar al rey y poder jugar torre F8 para hacer un enroque manual, como se dice, ¿no? Pero ya aquí no da ninguna tregua, ninguna alternativa el blanco. Alfil H6 jaque, rey por H6 y torre F7. Ahora, lógicamente, hay un mate que se amenaza con dama H4. Entonces, dama D8. Y ahora, nuevamente, la pieza nuestra es la que va a abrirnos el camino para poder realizar el ataque que nosotros queremos. Entonces, la jugada es torre por H7 jaque. Ahora, rey por. Y dama por G6 mate. Entonces, como ven, el rey se ha quedado sin defensa, nuestra torre le ha quitado las defensas en H7 y ha entrado nuestra dama para rematar la partida. Entonces, como hablábamos, el blanco fue ganando espacio primero, el negro jugó sin plan, el control de la casilla de 5, que es elemental y es fundamental en las aperturas de peón dama, y el ataque por F7. Y cómo se produce un debilitamiento de la situación del flanco de rey.